Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Aquí hablamos del día a día, de los retos que viven todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, la comunicación digital, porque en este mundo todo comunica. Y de este lado te saluda Carla Rico. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estrategia. La estrategia no es marketing, es poder narrativo. Y este episodio está dedicado principalmente a estudiantes, porque vamos a empezar a platicar con nuestro invitado, a descifrar algunos paradigmas muy arraigados en las ramas de la comunicación, que en algunos sentidos la verdad es que ya no tienen mucha vigencia. Dentro de nuestra profesión existen áreas que integran el ecosistema que sostiene la visibilidad y el posicionamiento de empresas y marcas, pero la verdad es que muchas veces se confunden y por ello es que en este espacio pues nos preocupamos por irnos siempre al origen de las cosas. Para eso, el día de hoy tenemos a un experto que nos develará algunos secretos para fortalecer los equipos de comunicación en las empresas y le queremos dar la bienvenida a Gonzalo Valles. Gonzalo es director de Kratos Digital PR, es experto en estrategia de comunicación, gestión de reputación, manejo de crisis, se ha especializado en relaciones públicas. Él diseña y ejecuta estrategias integrales de comercialización, promoción y comunicación digital. Gonzalo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien, muy contento de participar aquí contigo y emocionado de lo que vamos a platicar. También el foco que acabas de decir de estudiantes me gustó muchísimo. Creo que también hablarles a los que empiezan en esto desde el inicio es muy importante. Hay muchísimo que aprender y de una estratega como tú seguramente vamos a aprender mucho. Gonzalo, ¿cómo te defines como persona? Es una pregunta a veces un poco compleja porque uno se define de una manera y tal vez se ve de otra, ¿no? Pero yo por lo menos intento o me considero ser alguien determinado. Alguien que está con un objetivo fijo en lo que está haciendo y con quién lo hace. Me gusta ser propositivo, me gusta ser observador, creativo. Me gustan mucho los retos y las oportunidades. Suena un poco a cliché, pero creo que hay que aprovecharlas y hay que echarle ojo y adelantarme un poquito. Todo esto se hace con estrategia, no nada más con buenos deseos, ¿no? Finalmente, yo creo que soy alguien que le gusta conocer gente y aprender de ella. No hay interacción de la que uno no pueda aprender, lo digo con toda certeza. Si uno no aprende un poquito por lo menos de alguien, yo creo que pierde una oportunidad de oro, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por regalarnos esta definición. Sin duda, a veces las preguntas más sencillas suelen ser las más difíciles de responder y justamente el día de hoy en este episodio vamos a responder y a platicar sobre estas bases de las que a veces tenemos pues mucha confusión. Pero quisiera empezar, Gonzalo, que le platiques a la audiencia qué hace Kratos Digital PR. Pues mira, Kratos es una empresa que intenta hacer las cosas diferentes, intenta estar a la vanguardia de lo que pasa hoy en este mundo, ¿no? En esta realidad digital, en esta nueva búsqueda de tecnologías, de soluciones, de estrategias diferentes. Entonces, aunque empezó como una empresa de marketing y publicidad y después, obviamente con relaciones públicas, fue transformándose en una empresa tradicional de relaciones públicas. Hoy le dimos un giro a hacer relaciones públicas digitales. Lo que hacemos nosotros es que buscamos que nuestros clientes tengan un dominio, una conversación y una dominancia de la misma en redes sociales, en plataformas que son las que están regulando hoy nuestra manera de pensar, de decidir, de comportarnos. Creemos que por ahí es un camino importante, no olvidamos todo lo demás. Es interesantísimo cómo, aunque hablamos de estrategias y de plataformas digitales, las bases y digamos que el core de lo que son las relaciones públicas y cómo hacerlas siguen siendo las mismas. Tienes que transmitir un mensaje, tienes que hacerlo de una manera creativa, con contenido y demás. Ahora los vehículos son los que están cambiando y nosotros estamos a la vanguardia y a la par de hacerlo de esta manera, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Definitivamente esta visión que tiene Kratos, que la conozco porque me la has compartido, tiene muchísimas ventajas y creo que le va a abrir el panorama a muchos jóvenes que también están en esa disyuntiva de, ok, me voy por el marketing digital, quieren hacer
comunicación, pero tal vez los conceptos están un poco mal entendidos. Entonces a mí me encanta irnos al origen, back to basics, como le llamo. Quiero hacerte una pregunta base, pero creo que también es una de las preguntas más difíciles de simplificar de la historia. Primero, ¿qué es una estrategia y cómo la publicidad y las relaciones públicas? Arranca. Mira, la estrategia tiene que ser la columna vertebral de todo lo que haces. Nosotros decimos desde hace mucho que sin estrategia todo es ocurrencia. Ahora, ¿dónde viene una diferencia importante entre lo que es publicidad y marketing y relaciones públicas? Para ser muy reduccionista, el marketing, la publicidad crea una campaña, un spot, visibilidad. El marketing podría vender algo, ¿no? Podría generar cierto awareness en algún momento y acaba siendo a veces lo que cierra la pinza. El PR es totalmente diferente. El PR es el que construye la autoridad, la narrativa, el que te permite dominar una conversación y validar que alguien acabe comprando o hablándote por alguna razón, ¿no? En pocas palabras, nosotros lo que hacemos es, sin entrar en temas políticos o de deporte, porque eso creo que siempre es un error, nosotros hacemos o podríamos hacer que alguien se enamore de un equipo de fútbol, ¿no? No importando cómo juegue, el resultado, de dónde sea, el color de la playera. Por eso hay cada loco que le va a cada equipo que no entiendes por qué, pero es que atrás hay algo. Es que el equipo validó de alguna manera, encontró una manera de relacionarse con esta persona, de buscar afinidad, de encontrar identidad, y eso pasa en el tiempo y en las generaciones. Eso es lo que haría un relacionista público exitoso. ¿Qué acabaría siendo el marketing y la publicidad? Vendiendo boletos para el estadio, vendiendo playeras, ¿no? Cosa que es totalmente diferente. Yo creo que empieza a ser el huevo y la gallina, pero es importantísimo entender que hables de cualquiera de estas áreas, de estas industrias, todo tiene que ser basado en un plan, en una estrategia, como lo vamos a repetir yo creo que mucho hoy, y porque si no acaban siendo balazos en el aire, ¿no? Tiros de escopeta, y a veces salen las cosas, pero a veces no. En nuestra industria, en nuestra área de expertise, hay un tema también que no te salva si lo haces sin estrategia, que es el control de crisis, ¿no? O la gestión de la reputación. Si no estás preparado, porque va a pasar, ¿no? Ahí no es cuándo, ahí es que va a pasar de ciertos niveles, de ciertas maneras, como estés preparado, como estés aterrizado para afrontarla, es como va a hablar tu empresa de ti y tus clientes van a seguir creyendo en ti o no. Entonces, yo lo veo de una forma tan clara como esta. Yo creo que también somos un mal necesario uno con otro, ¿no? No estamos diciendo quién es mejor, yo creo que es dependiendo del enfoque, lo que el cliente y la madurez del cliente, el producto a la empresa necesita, ¿no? Yo lo veo como que si no hay una construcción y una validez nuevamente de esta empresa, de esta marca, pues no vendes nada. O tal vez vendes un ratito, pero no creas una industria, un negocio, no creas una conversación a largo plazo como podríamos decir nosotros, ¿no? Claro. Claro, yo creo que el entendimiento de las funciones y los alcances de cada una es lo que hace la diferencia al momento de hacer estrategias. Y esta pregunta es importante porque tú sabes que nuestro ecosistema mexicano, no me atrevo a decir LATAM porque en Sudamérica se maneja distinto, pero en nuestro ecosistema mexicano existe una cantidad de modelos de negocio, desde empresas familiares, las startups chiquitas, los emprendimientos, los emprendedores, los rubros, todo esto hace que de pronto se confunda el rol y sobre una sola persona recaiga todo esto. Y de pronto yo creo que sí estoy convencida de que del mercadólogo o la parte de comunicación, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perdóname, es que tuve acá una interrupción. El mercadólogo tiene que pensar mucho más en términos numéricos. El publirelacionista de pronto sí tiende más a enfocarse en la parte narrativa, ¿no? Y la publicidad, pues sí, es una parte creativa y creo que converger todo esto es muy difícil, sobre todo si recae en una sola persona. Y es por eso que tener las funciones bien claras cobra muchísima relevancia. ¿Cómo consideras hoy en día el rol actual de un profesional de las relaciones públicas? Es decir, creo que anteriormente incluso desde la definición de agencia,
tanto Kratos como Ali no nos definimos como una agencia, sino como una consultora. Yo voy más a que una consultora es más allá que un brazo ejecutor. Una consultora es sí la parte ejecutora, pero también la parte de la cercanía, de escuchar tus necesidades, de saber cómo aconsejarte, guiarte para llegar a tus objetivos estratégicos. ¿Cómo consideras que es el rol actual de ese publirelacionista más cercano, más analítico? ¿Qué otras cuestiones se han integrado a partir pues, de la última década? Yo creo que el publirelacionista tiene que tener un asiento en la mesa de la parte de estrategia de la empresa de alguna manera y acompañar a estas personas que dices que tienen la empresa o persona que luego concentra y recae todas estas responsabilidades, marketing, publicidad, acaban siendo directores comerciales, creen que se vuelven como pequeñas herramientas de una estrategia de ventas. No es eso. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es primero darle valor a lo que hacemos y luego evangelizar, por decirlo de alguna manera, a estas empresas, no importa el tamaño. Tú y yo hemos trabajado con corporativos muy grandes que siguen sin tener esta definición clara de alcances de responsabilidades en estas áreas, o empresas chiquititas que acaba siendo un tema familiar en donde hay alguien que conoce un poco mejor de estas cosas y es la que se encarga de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que no nada más ser alguien que ejecuta y opera alguna estrategia, tiene que proponerla y tiene que entender y escuchar muy bien a esta empresa, a esta persona, para darle algo de valor, ¿no? Creo que es algo importante y lo hemos platicado. Nosotros tenemos una responsabilidad de tener un entregable mucho más tangible, aunque entiendo muy bien lo que dices, que a veces tenemos que irnos más por el tema abstracto, a la narrativa, el posicionamiento, y luego medirlo es difícil, no como un anuncio tal vez o como una generación de leads. Yo creo que cada vez hay más herramientas y formas de medir tangiblemente y tener un KPI claro para nuestros clientes. Que es importantísimo aclararlos del inicio de nosotros, no nosotros a ellos me refiero. No dejar una expectativa altísima, primero de que todo se resuelve en 15 o 20 días, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? El típico cliente que dice, esta es mi idea y quiero salir mañana entrevistado por el New York Times y en primera plana del Reforma. No pasan así las cosas. Pero también luego es nuestra culpa por la expectativa que generamos, ¿no? Hay muchísimo trabajo, hay mucha planeación para ir llegando a un objetivo y nuestro papel y nuestra responsabilidad es trabajar junto con ellos y otra vez repito la palabra, evangelizarlos, ¿no? Porque si no, no se construye, si no tienes cimientos, si no tienes una plataforma, si no tienes tuberías, si no tienes unos planos, nunca vas a hacer tu casa, tu edificio, tu local, nunca, por más ganas que tengas y muchos deseos, ¿no? Totalmente. ¿Dónde consideras entonces que está esa especie de confusión? No hablo confusión tal vez de qué hace, quién hace qué. Hablo de esa confusión dentro de un corporativo, alguien que lleva toda la parte de marketing, vamos a decir que se confunden, decir, híjole, no sé si pagar por una estrategia de comunicación, porque yo voy a la parte de ventas y entonces ahí sostengo el negocio. No estoy seguro de invertir en esto, cómo me va a redituar, ¿en dónde crees que esté ahí el hoyo negro? Yo creo que en la claridad de los objetivos y planeación de cada empresa, porque si le dicen un departamento de marketing, tú tienes que hacer X o Y, y lo que hace un publirelacionista empieza a competir, por ejemplo, con un entregable tangible y un presupuesto que solamente tendría que estar enfocado para publicidad, para pautas, ese tipo de cosas, si el responsable se ve afectado en su rendimiento y en su entendimiento, porque otra vez un director de marketing no significa que sea alguien que entiende de relaciones públicas. Y la relación pública no es poner a alguien en un estrado para dar algún mensaje y tratar de mantener o controlar una crisis, no es alguien que te invita a la inauguración, a la comida anual de la empresa, ¿me explico? Hace tantas cosas alrededor de una estrategia de comunicación que tiene que empatar también con marketing, también con el área comercial, tal vez con el área de innovación, de desarrollo de negocios, cada quien le pone sus etiquetas, pero creo que está en subirse en el tren tarde y decir, yo lo que hago es este tipo de acciones con una empresa que trae objetivos muy alejados a lo que podríamos ayudar o que tal vez no entiende cómo podríamos potenciar estos resultados. Otra vez, una empresa que tiene un capital reputacional, por decirlo de alguna manera, sólido,
se recupera más rápido de una crisis, vende mejor un producto, lo hace más rápido, ¿no? No tienes que andar convenciendo a la gente. Primero tienes que decir qué haces y tiene que alguien validarte, que es también uno de las bases de las relaciones, ¿no? Que alguien está hablando bien de ti, no tú por pagar un anuncio hablas bien de ti. Estás diciéndole a alguien, oye, porque lo hice bien, porque me conoces hace muchos años, porque innovo en tecnología, en fin, por N cantidad de razones, vas construyendo eso. Y esta construcción es bastante difícil de tumbarla, a menos de que pase algo extraordinario. Tal vez más adelante podemos hablar de un par de ejemplos con ese espíritu, un ejemplo muy sencillo de empresas que se pueden recuperar fácil o no. No importa quién eres, cuánto dinero tengas y cuántos años estés en el mercado, ¿no? Entonces, otra vez regreso. Esta responsabilidad recae también en nosotros. Cuando llegas a una empresa, en el momento que llegues, tal vez dejando claro el alcance y lo que haces. Y en serio, si no se entiende, si no lo integran a esta cultura, de sus objetivos, de sus planeaciones, lo estamos haciendo mal, porque tarde o temprano no vamos a cumplir la expectativa que tenemos. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Y nosotros, sin duda, nos hacemos coraje. Exacto. No, y además nos la pasamos, si estás de acuerdo conmigo, nos la pasamos defendiendo lo que hacemos como si no tuviera un valor. Y creo que siempre caemos en esa ironía de que no hacemos buena prensa para nosotros, los que nos dedicamos a la reputación y a la comunicación. Entonces, creo que sí está siendo, debe ser momento de hablar un poquito más claro y más fuerte sobre la valía, que el pilar estratégico no es un accesorio en una corporación, es un pilar estratégico para tomar decisiones. Tú te has dedicado mucho al mundo digital, por supuesto, y me gustaría irme también con otra pregunta básica, que es las relaciones públicas tradicionales y las relaciones públicas digitales. Yo me he topado, y te lo dije creo que en algún momento, durante muchos años he escuchado a personas que dicen que hacen relaciones públicas digitales o digital PR, pero en realidad, hasta que conocí lo que hace Kratos y lo que haces tú con tu equipo, fue donde yo dije, esto sí es digital PR. Está muy, vamos a decirlo, confundido el concepto. Por favor, sí, danos luz. Es que es nuevo, es diferente, es un poco intangible y es algo que tiene que ir cambiando. La gente que dice que hace digital PR está haciendo pauta, está haciendo publicidad, está viendo temas que no estamos de acuerdo nosotros, que pueden llamarse como quieras, bots, granjas, automatizaciones, cosas que son absolutamente lo contrario que debería ser un profesional de esto, ¿no? Que es exactamente lo que hacemos nosotros. Nosotros, sin tocar nada de lo que acabo de decir, hacemos que la conversación, que hacemos que la postura, hacemos que el punto de vista, que la empresa, persona, institución con la que estamos trabajando tenga una presencia brutal en redes sociales, no nada más desde sus plataformas, desde sus vehículos, ¿no? Su cuenta de TikTok, su cuenta de Instagram y demás. Lo hacemos a través de estrategia, de conocimiento, de experiencia con terceros. Entonces, lo que queremos hacer es que si una marca tiene, por ejemplo, quisiera manejar una crisis importante, ella tendrá que poner su postura, su comunicado, y hay que hacerlo de la forma correcta en el vehículo correcto, que es la primera definición o la primera diferenciación. No puedes poner un documento en PDF de 2 hojas en tu cuenta de Instagram pensando que alguien lo va a leer. Yo creo que ni el que lo escribió lo leyó, ¿no? Y menos lo van a hacer los clientes, los stakeholders y demás. Si vas a poner cualquier mensaje en esta plataforma, hay una forma, hay un tiempo, hay una estrategia para hacerlo, ¿no? Sin embargo, también hay que hacerlo y construirlo, como dices, de diferentes pilares, desde diferentes frentes, que son medios, que son reporteros, y ahí es donde entra el contenido, porque tiene que ser atractivo, tiene que ser interesante, tiene que ser creativo, tiene que tener ciertos elementos básicos, porque lo que uno busca es competir, no nada más en la industria de la que estemos hablando en ese momento, sino competir y buscar la atención y el tiempo de las personas, todo el tiempo, contra todos. Entonces, si tu cliente quiere comunicar algo, no está comunicando, no está hablando, perdón, si tu cliente es no sé, una armadora automotriz, pues no es como me diferencio de las otras armadoras automotrices. Es como me diferencio de las armadoras, de los bancos,
de lo que está pasando en la tele todos los días, de lo que se dijo en la mañana en la conferencia mañanera. En fin, uno tiene limitado el tiempo y capacidad de atención para todo. Y esa competencia es la que tenemos que tratar de sortear y de lograr, porque tampoco hay mucho tiempo ni mucho interés en los temas para que la gente esté estudiándolos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Kratos lo que hace es, junto con el cliente y entendiendo exactamente hacia dónde vamos, generar un plan y una estrategia. Otra vez lo digo así, lo subrayo y lo pongo en negritas, que además se vuelve un reto, porque este reto es mantenerse en esa estrategia. ¿Para qué? Para que podamos construir esto todos los días. Porque es bien fácil decir, voy a hablar de, no sé, un producto nuevo, ¿no? Perfecto. El producto tiene tecnología y la empresa tiene 100 años en el mercado. ¿Y de qué vas a hablar la semana que entra? No puedes volver a hablar del producto nuevo. Y no puedes hablar con los medios y periodistas y decir, mira, este coche ya no es rojo, ahora es verde, ¿no? El contenido es básico. Y aunque estamos hablando de temas digitales, ¿qué quiero aclarar? El vehículo ha cambiado, ¿no? La forma de decirlo, las maneras de decirlo. Pero la base de cómo decirlo, cómo obtener la atención de la gente, cómo tener un resultado positivo, cómo dar un seguimiento, sigue siendo la misma. ¿Qué me gustaría recalcar con este punto? Congruencia. Tú puedes decir lo que digas 20 veces por los vehículos, plataformas, redes, que quieras. La gente no es tonta. Cada vez es más difícil, cada vez es más especializada. Si no hay congruencia con el mensaje, con el producto, con el servicio, con todo esto, no funciona y no funciona igual. Y tal vez un ejemplo muy polémico, pero claro, es la política. La verdad es que nadie cree que sean congruentes. Por ahí uno que otro se salva, dice, se deshace, tiene que haber congruencia, porque si no las cosas revientan. Entonces Kratos se tiene que sentar siempre en la mesa con la gente y lo que se ve hacia afuera es el resultado de lo que hay adentro en la mesa, ¿no? De planeación, de estrategia y de revisión continua. Es muchísimo trabajo de escritorio, por decirlo así, que luego no se ve. Y regresas a lo que platicábamos antes, Carla. Hay que vender bien lo que hacemos porque la creatividad cuesta. Si no, pues que lo haga alguien más. El trabajo cuesta, las horas de silla, por no decirlo de una forma más fea, cuestan. Claro. O valen, mejor dicho, no es la palabra, valen. Valen, hay que darle valor, no cuestan, valen las cosas. Y todo esto tenemos que transmitirlo, venderlo, comunicarlo y rematarlo con resultados. Porque también muy buenas acciones, muchas juntas, planes padrísimos, estrategias y campañas padrísimas. Está bien, a ver, aterrízalas, ¿no? Y creo que también hay una diferencia importante de una empresa seria, de una empresa o de una consultoría que da resultados, que ejecuta las cosas. A veces no son las perfectas, a veces no son las únicas, a veces hay mejores ideas. Tal vez la diferencia viene en el que va y las ejecuta basado en un plan y una estrategia y regreso, que tiene que uno apelar hacia ella. Porque si no, pues otra vez no sirve todo el trabajo que hiciste anteriormente. Creo que has dicho unas verdades absolutas que, te soy muy honesta, yo creo que la universidad jamás nos van a decir, jamás nos van a revelar todo esto. Y aquí es donde también creo yo, los estudiantes deben de buscar un poquito más allá. Los planes de estudio no han cambiado y el mundo cambió después de la pandemia. Entonces, creo que hay un punto ahí de inflexión en donde hay que irse un poquito más afuera de la caja. Si de por sí era algo que nos exige el mercado laboral, hoy en día tiene que ser mucho más, pero creo yo más analítico, más hacia, lo que acabas de decir es vital, es, ok, tenemos un plan, una estrategia, es básico. Yo de verdad he visto grandes agencias de PR, no voy a decir nombres, sin una sola estrategia, solo dando balazos al aire, como digo yo, Resonando. y al final, sí, claro, y eso es un poco tirar el dinero a la basura, y yo creo que ya no estamos en ese punto. Ahora, a la hora de migrar, a la hora de hacer esta cuestión más estratégica, más numérica, más analítica, el reto está en la presentación, en cómo presentamos esa evidencia a los tomadores de decisión. Uno, para que sigan confiando e invirtiendo en un equipo de comunicación. Dos, para que tomen decisiones. Muchas veces seguramente te topaste con esta cuestión de, no, yo no pago por relaciones públicas porque relaciones públicas no vende.
¿no? Y esa premisa la he escuchado un sinfín de veces y un sinfín de veces no me cansaré de repetir que esto mueve las agujas para que nosotros no nos dedicamos a vender, no vamos a vender, pero sí vamos a posicionarlos para que esas agujas se muevan. ¿Cómo hacemos esto, Gonzalo? Este desafío es muy grande, pero ¿cómo le hacemos para demostrarlo con evidencia? Yo creo, voy a comenzar por algo que escribí hace un par de semanas en el blog de Kratos. No recuerdo el título exacto, ni quiero distraerme aquí, pero decía algo así como, yo no voy a hacer que vendas, ¿no? Pero sin mí nadie te va a comprar. Es así de sencillo. Tienes que tener un departamento comercial y cada uno tiene sus objetivos y tiene que haber una campaña de marketing que genere leads, en fin, tiene cantidad de cosas, ¿no? Pero sin lo que hacemos nosotros y sin la marca, sin la construcción, sin la validación, sin la confianza, no van a vender. Ahora, ¿cómo transmites eso? Yéndome a tu pregunta. Yo tengo, y creo que hemos platicado un par de veces esto, y es parte del diferenciador que tengo yo en este negocio. Yo no empecé en las relaciones públicas, yo no vengo de agencias, yo no vengo ni de medios, ni de PR y demás. Yo empecé como empresario del otro lado de la mesa, siempre digo lo mismo, ¿no? Y siempre fui el cuate que hablaba con alguna agencia de la que sea, de marketing, relaciones públicas, publicidad, y que buscaba las maneras y las mediciones, pues como las buscábamos todos, con ventas, con resultado, con un trimestre que cambia el otro. La vida me fue cambiando el foco y me fue enseñando y me volví un enamorado de lo que hacemos hoy. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque entiendo tal vez qué buscan los que están del otro lado del escritorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, Carla, hay que dejar claro un antes y un después. Yo llego con un plano de estrategia, ¿cómo estás hoy? Y necesitas una radiografía. Puede ser tal vez intangible a veces, habrá que buscar herramientas que luego online son más fáciles, ¿no? Hay medición de medios, social listening, hay N cantidad de cosas. Sí pueden hacer grupos y hay N cantidad de cosas baratas o caras, pero hay. Tomar una radiografía y luego una después. Y una después con objetivos muy claros. ¿Cómo remato este comentario? ¿Cómo hay que presentarlo? Perdón el término, pero con manzanitas. Sin tanto show, sin tanto bluff, no hablar en términos ambiguos que nuestra industria se entiende muy bien, pero el cuate que está enfrente dice, déjense de tonterías, díganme qué están haciendo, cómo lo están haciendo, necesita algo claro, bonito, pero, perdón, cut the bullshit. Yo tengo que pagar nóminas, yo tengo que crecer un mercado, yo tengo que generar resultados para mis inversionistas y ustedes me deberían de ayudar. ¿Cómo me están ayudando? Entonces, teniendo una radiografía de un antes y un después, teniendo un objetivo muy claro y una explicación que cada vez pueda ser más fácil para que alguien en 20 minutos la vea, sea una reunión de Zoom, como la que tenemos todos los días, o sea una reunión presencial, tiene que ser muy claro. Y ahora, ¿cómo me gustaría también atacar este tema? Este reporte, este resultado, no solamente es para el jefe y el que toma la decisión y el que firma el cheque. Todo el equipo operativo con el que trabaja uno todo el día también tiene que entenderlo y tiene que estar involucrado y saber que tal vez lo que estamos haciendo ayuda, facilita o mejora su chamba, ¿no? Un área comercial que venda coches. Pues va a vender coches más fácil si alguien cree en el coche, confía en el coche, sabe que hay refacciones, sabe que hay servicio, que hay garantía de la marca. ¿Cuál es el principal enemigo de casi cualquier venta? La confianza. La confianza que la gente pueda tener de ti, producto o servicio. Ahí están los vendedores tratando de convencer de que confíen en la empresa, sea un fondo de inversión, sea un coche, sea un banco, lo que sea. Se vuelve un tema de, si te creo, ya tienes la mitad ganada, si no es que más. ¿Cómo te creo? Checan tu sitio, no todo, checan 10 segundos y ven, ¿no? Bien, ¿qué hablan de ti? En fin, hay una cantidad de cosas que construye eso y que termina siendo un factor importantísimo en el resultado de la empresa. Que también es importante para acabar el punto. Los empresarios tienen que entender que también construir una reputación cuesta y paga, porque es un intangible que cada vez tiene más valor en el valor de intangibles, de valores intangibles de las empresas. Para el que no está muy involucrado con esto y para todos los chavos que nos puedan estar escuchando como tú y como yo, estos intangibles cada vez valen más en los estados de resultados de valor de la empresa. Antes las empresas valían solamente por sus activos, sus ventas, sus clientes, N cantidad de cosas que un Excel podía aterrizar.
Si uno se mete, ve cómo hay empresas especializadas para entender tu reputación, tu nombre de empresa, cómo responder. Y eso tiene un valor en tu acción. ¿Ves? Así de sencillo. N cantidad de empresas que hemos visto que se compran a corporativos gigantescos por el nombre, por la marca. Porque yo podría volver a hacer hamburguesas, en un automac, y tal vez más ricas, y todo el mundo sabemos el ejemplo, ¿no? Van y compran McDonald's, no era la mejor hamburguesa, ni encontraron la manera de hacer hamburguesas diferentes, sí fueron innovadores, pero si no han visto esa película, véanla, sigue siendo película y muy hollywoodense, pero dicen, yo compré un hombre, y eso vale. Las relaciones públicas construyen hombres, ¿no? Y en la medición tiene que ser clara. Tal vez la empresa debería tener una medición y decir, haz una evaluación de intangibles y de tus activos y de toda tu empresa hoy y hazla en 2 años, siempre y cuando se haya trabajado con esa estrategia. Y si hay una evaluación diferente y un reconocimiento de marca y de posicionamiento, de confianza, estamos haciendo nuestro trabajo. Y la empresa también, es un parámetro. Estás en el podcast El PR y el Periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Gonzalo, ¿tú crees que a Digital PR le corresponde hacer la medición de estos intangibles? Mencionabas reputación, me gustaría que mencionaras algunos otros intangibles que a lo mejor algún gerente de marca no tiene en mente medir. Y sobre todo, ¿a quién le corresponde hacer esa medición? ¿Cómo la hacen? ¿Kratos realiza ese tipo de mediciones? La hacemos con aliados estratégicos, empresas que miden tu reputación en medios, tus menciones en redes sociales, que es verdaderamente fácil entender cuántas veces hablaron de ti, la temperatura de lo que se habló de ti, no como cuando alguien pone espectaculares y anuncios en tele, ¿no? A ver, mídele, créele a estas agencias que te dicen, fíjate que enfrente de este anuncio espectacular aquí en el periférico en la Ciudad de México pasan 17 millones de coches por minuto. Está bueno, pero luego, ¿qué pasó? ¿No? En fin, esa medición es bastante más ambigua. Cuando hablas de redes sociales, todo se puede medir, todo se puede saber y todo se puede evaluar. Dependiendo de lo que quieras hacer, es el costo de lo mismo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, seguramente los partidos políticos a nivel nacional tienen mediciones diarias de lo que pasa con ellos, ¿no? Sus menciones por todos lados, y eso cuesta un dineral, ¿no? Una empresa que no requiere eso, podrías hacer un seguimiento mensual y decir, fíjate que apareciste por aquí, dijeron esto por allá de ti, en fin, y se van midiendo las cosas. Es responsabilidad de Digital PR. Yo creo que es una oportunidad para validar lo que uno hace, pero tiene que ayudar y dar estos aliados, porque pues te digo, pueden ser empresas, puede haber herramientas que puedan medir de muchas más formas lo que hace la empresa. ¿Qué otros intangibles hay? La cartera de clientes. Cuando una empresa quiere comprar a otra y dice, a ver tu cartera, pues no es le vendo a todos los mexicanos mayores de 18 que compran coches. No. Una cosa es las facturaciones que han tenido, otra cosa es la cartera de clientes. Finalmente, algo que es a mí lo que más me gusta. Una empresa, un fondo de inversión, déjame lo digo en blanco y negro, no compra a otra empresa, compra a la gente que trabaja en esta empresa. Entonces, si tú vas a comprar, por ejemplo, fondos de inversión de educación, que es un negocio que a mí se me hace interesantísimo y cada vez más grande en nuestro país. Si uno se da cuenta de la cantidad de empresas que escuelas de todo tipo que se han estado vendiendo o incorporando fondos grandes, te vas de espaldas. ¿Qué compran estos grandes fondos de educación? Escuelas, sí, pero no compran salones y en fin, no contratan a la plantilla de maestros, contratan a la gente, contratan a los directivos, a los dueños, a la plantilla de profesionales de maestros y les dan las herramientas y les dan la forma para seguir creciendo y para mejorar. Porque construyen instalaciones, porque los capacitan mejor, porque se alían con alguien a nivel internacional. Pero ¿a qué voy? ¿Cuál es el intangible que compró este fondo? La gente. Y los dejan funcionando, y los dejan operando, y les dan sus herramientas o las herramientas que no tenían. ¿Cómo mides eso? Tienen N cantidad de herramientas, estrategias y conocimiento, y vale miles de millones de dólares eso. ¿Qué pasa si si una escuela quiere tener mejor valor, además de tener la casa ordenada, sus estados contables de resultados bien hechos, tiene que tener una buena reputación? Una escuela con mala reputación, aunque sus estados contables y resultados y demás estén bien y atractivos, a ver qué niño se sigue yendo a la escuela a estudiar, a ver qué papá sigue confiando que la escuela es un aliado en la educación de sus hijos. La reputación es todo, no es un término elegante para vender a un
publirelacionista a una empresa, una consultora con algún corporativo o empresa, ¿no? Intangibles hay muchísimos. Y sería tal vez una plática interesantísima, ahora que lo estamos platicando, hacer este tipo de ejercicios con alguien que se dedique a eso. Y desde nuestro foco decir cómo suma las relaciones públicas, hablando puntualmente de esto, y todo lo que viene alrededor en el valor de un negocio. Y yo creo que va a haber un antes y un después. Sin duda, yo creo que la suma de esfuerzos en estas áreas es muy importante porque justamente la inteligencia artificial ha venido a agilizar muchas cosas, a facilitar muchas cosas, nunca a sustituir, pero sí considero que la parte de toda esta experiencia que muchas personas tenemos en todos estos campos, hoy en día, sumado a la inteligencia artificial, está siendo una fuerza impresionante y yo creo que el mundo va a ser de quien domine estas alianzas, ¿no? Como lo decías, y me siento muy orgullosa de poder hablar de esta alianza entre Kratos y Aliprim, en donde hacemos justamente digital PR y PR tradicional, sumando esfuerzos, porque al final es importante lo que decías hace rato de la medición en redes sociales, pero también hay una medición offline. Y esa es una medición que los tomadores de decisión no deben omitir, porque hay stakeholders allá afuera en los que necesitamos impactar y necesitamos también conocer cuál es esa percepción. Y recordemos que la percepción te lleva a una acción. Puede ser compra, puede ser confianza, puede ser elección, cualquiera de esas. Entonces, creo que los tomadores de decisiones no pueden olvidar esta parte. ¿Cómo consideras que debe ser esa construcción? Has hablado mucho de la percepción, de la credibilidad, de la confianza. ¿Cómo desde la parte digital se construye, tomando en cuenta que también los sitios, todas las personas que se consideran como reporteros, periodistas, por eso los reporteros de pronto se enojan mucho porque dicen, influencers, que no. Entonces, estamos de acuerdo que también hay una falta, irónicamente, una falta de credibilidad y también al mismo tiempo las empresas están confiando en lo que se dice online. Ahí, ¿cuál debería ser nuestra enfoque hacia estos tomadores de decisión? Mira, yendo un poco por pedacitos, cómo funciona esto desde la parte digital, con mucho más cuidado porque es mucho más rápido y mucho más explosivo. Tienes menos margen para actuar positivo o negativamente porque todo pasa en segundos, es así de sencillo, ¿no? Y eso lo hemos visto con casos en los últimos meses, no sé, de bancos o creo que el caso que acaba de pasar con HID, no lo he seguido mucho el track, pero está interesantísimo y podríamos platicar un poquitito de ese, pero pasa más rápido. Entonces, es claro que la manera de hacerlo tiene que ver con entender a quién le estamos hablando. No es que le hables a cientos de miles o millones de personas. Cuando alguien está en una red social, le estás hablando a él, ¿no? Y tiene que entender que el mensaje es para él. Pero otra vez regreso a la congruencia de ese mensaje. Y esa congruencia es con quién te alías y a quién usas para dar estos mensajes. Un influencer, como yo lo veo, y este es un punto de vista muy personal, es alguien que debería estar dando, influyendo de alguna manera, tal vez positiva, pero con un soporte de conocimiento, de experiencia, no nada más porque lo ven cientos de miles de personas o millones de personas por alguna razón fortuita, ¿no? No que te vea mucha gente quiere decir que tienes la autoridad de hablar o decir o de guiar para algo, ¿no? No eres un influencer, eres un cuate famoso o una chava famosa. Y ahí es donde viene también responsabilidad de nosotros. No deberíamos estar alineando, recomendando a gente nada más por los números, nada más porque te vean, porque te repliquen, porque otra vez tu mensaje no podría ser congruente. No quiero hablar de nadie, pero la empresa tiene que entender que cada persona con la que trabajas se vuelve un vocero. Esto tú lo entiendes mejor que nadie, es algo que tienes muchísima experiencia. Tu director de ventas es un vocero, tu gerente de marketing es un vocero. Estoy hablando con quien esté hablando, ¿eh? No me refiero a que esté en una conferencia de prensa con 38,000 reporteros ahí. Tu campaña de publicidad es un vocero, ¿no? Y tiene que ser congruente. Acuérdense el caso, ¿qué será? De hace 2 años en Estados Unidos de Budweiser, sin entrar en detalles. Hace una campaña queriendo ser muy inclusivo, queriendo ser muy novedoso, la hace en redes sociales. No sé si se acuerdan la campaña con este personaje, se me olvidó el nombre,
pues que quería hablar absolutamente de inclusión y se le olvidó con quién estaba hablando, quiénes son sus clientes. Y lo peor, cómo reaccionaron, ¿no? No es que Budweiser diga, y de ser la número 1 cervecera de Estados Unidos, ya no está. Yo les modelo, creo, y ese mismo grupo, pero no importa. Todo lo que era Budweiser lo destruyó en meses. Y lo destruyó porque no entendió que el vocero en ese entonces era esa campaña de publicidad. Y no era congruente con la marca, y no fue congruente con el mensaje, ni con sus clientes, ¿no? Si sus americanos que compraban ese tipo de productos se sintieron amenazados. ¿Dónde remató todo? Al manejar la crisis, creo que lo hicieron, y debe ser un caso de estudio, verdaderamente mal, ¿no? No fueron congruentes, ese es mi punto, y yo no sé qué pasó con la gente que les ayudaba, seguramente su departamento de Relaciones Públicas y de Marketing. Yo no sé también con los externos que seguramente tenían. Yo creo que corrieron a todos, ¿eh? Y a qué voy, no era un tema de dinero. Cuando uno habla de una cervecera, saben que tiene todo el dinero del mundo. Se vuelve un tema de estrategia, se vuelve un tema de seguimiento, se vuelve un tema de respuesta, que sin importar el tamaño de la empresa, es obvio que la tenían mal. Y sin importar la cantidad de gente que seguía a este influencer, ¿no? Es obvio que no lo pensaron bien. Y pues bueno, fue la tormenta perfecta. Hoy la empresa, como Budweiser, no vale. Yo creo que hay una cosa que a mí me da mucha risa de pronto porque las empresas no invierten en prevención de crisis. Yo lo veo como un poco los seguros, de pronto nos duele pagar un seguro y dices, no lo voy a usar, pero cuando algo sucede, exacto, y no lo tienes, dices, lo debí haber comprado. Creo que mucho las empresas pasan por esto. Claro, hay una cuestión financiera global, que es entendible, pero siempre ha sido así. Siempre creo que la parte de la prevención de crisis empieza desde la construcción de la reputación. Alguien que no confía en ti difícilmente te va a creer en una crisis, por más bueno que sea tu producto o servicio, ¿no? Así pongas al Papa hablando bien de ti, no te van a creer, por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Mira, cuando lo que acabas de decir me llamó mucho la atención, y tienes toda la razón, y creo que tiene que ver con que se tienen que definir prioridades desde el inicio. Si una prioridad de la empresa es un hombre, va a invertir. Y además no le va a costar tanto como la comida anual con 38 cuates cantando en un escenario, ¿no? Y el mejor menú en las mesas. Su prioridad a veces es hacer la fiestota y no entender que hay que buscar opciones y priorizar e invertir en lo que acabas de decir. Y nos pasa a todos. Ahí es donde dices, me duele el seguro de coche o el seguro, es más, el del coche cada vez menos, aunque la penetración es mínima, pero el seguro de contenidos en tu casa. Dices, ¿cuándo se va a incendiar mi casa? Bueno, pasa. Y ahí dices, me hubiera comprado la tele nueva o el coche nuevo, me hubiera comprado un seguro de, además no son caros, ¿no? No tengo mucha especialización en eso, pero no era mi prioridad, es mi punto, ¿no? Y las empresas, junto con gente como nosotros, en esta planeación, en esta estrategia, en este trabajo en conjunto, deberíamos dejar muy clara la prioridad de eso. Ojalá no lo uses, pero hay casos, a ver, hablaba ya hace poquito de HIV, ¿no? ¿Vieron el caso ¿Oíste este caso horrible, sí. ¿no? De un empleado que... Papayita. Exactamente, papayita. Mira, me vale gorro si trabajaba ahí, si era un empleado de un tercero, como H&B reaccionó, y lo poco que conozco de H&B era muy bueno, era una empresa que ha hecho las cosas bien, que ha tenido un crecimiento importante, que ve por la gente. Híjole, yo corría en 10 minutos al tipo que hizo sus comunicados y que dijo, pues mira, reconozco y pobrecitos y que les vaya muy bien. Es una idiotez. Y hay que verlo fríamente. También es una oportunidad lo que tenían en sus manos, de responder, de poner las cosas en su lugar, de preocuparse por su gente, ¿no? Yo creo que no les va a costar tanto salir de esto, porque normalmente la percepción que tenemos en México de HIV es buena. Es buena, está muy posicionada, claro. Pero les va a costar trabajo. Y como lo han hecho, les va a costar un poquito más de dinero y de trabajo. Exactamente a lo que nos referimos. La empresa tiene que tener las prioridades claras. Tal vez en ese momento a esa gente la prioridad no son sus empleados, ¿eh? Tal vez. Fíjate que me encanta que hayas sacado este ejemplo porque nos puede servir como caso de éxito. ¿Cómo consideras que hubiera sido mejor manejado desde la parte de Digital PR, que al final era un asunto prioritario de salir a hablar, pero no porque es prioritario salir a hablar las primeras 24 horas vas a sacar lo que sea?
¿cómo lo hubiera hecho diferente Digital PR, desde Digital PR? Para empezar, ¿cómo comunicas? No el típico PDF que hemos visto con los bancos, que pasó con Vector y con Intercam y con Cibanco y todos estos, que de veras yo creo que ni los de Hacienda lo leyeron. Primero, el formato. Tienes que tener a alguien congruente y validado, no un influencer que canta rancheras, ni tumbados, ni un payaso que invitaste a tu comida del año, ¿no? Alguien que tenga esta confianza, esta congruencia, tal vez no de la gente, no lo conoces, pero sí de los empleados, ¿no? Si tienes un director, voy a decir una burrada comercial o de relaciones públicas, ojalá un vocero, pero que la gente en tu empresa la conoce y sabe que está hablando en serio, tiene que dar un mensaje claro. Sí, inmediato, prácticamente inmediato. Es donde tienen que estar preparados. Es una empresa que tiene miles de empleados. No creo que no tengan una estrategia utilizada o un protocolo para hacer esto. Pero bueno, y si no lo tienen, ojalá te hablen a ti, me hablen a mí y nos contraten para hacer algo porque les urge, ¿no? Necesitan. Después, entender el vehículo. No comuniques igual en Instagram que en TikTok, que en tu página de internet, que en LinkedIn, ¿no? Las redes sociales no es un ente único, no es un ente que puedes meter en una cajita. Cada red social tiene su forma, su estilo, ahorita digo cómo lo veo yo, y su auditorio, por decirlo de una manera. Y le estás hablando a la gente, estás hablando a la diferente gente de la misma manera. No puedes hablar igual, ¿no? Un ejemplo es muy sencillo. Tú, Carla, eres la misma persona en tu oficina, en tu casa, en tu coche, aquí, ¿no? Pero eres diferente persona cada vez que entras a una red social. En Instagram, tus comentarios, tus vistas, lo que buscas, lo que ves, lo que consumes, tiene un perfil. En TikTok tiene otro. En X tienes otro. Si alguien buscara una radiografía de Carla, vería diferentes Carlas en redes sociales. Y cada una de estas Carlas busca que le digan y que le lleguen de cierta manera, porque el que decide qué ve eres tú, tu perfil, tus preferencias, tus gustos, es lo que se supone que hace que tenga cierto contenido. Entonces ese contenido lo buscas de una manera. Si no te lo dan de esa manera, no lo tomas igual, al contrario, lo rechazas, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer una empresa, entender los vehículos, la forma y construir a partir de, es una friega, sí, porque tiene que haber un mensaje, una forma, estrategia, que parte de la misma columna vertebral, por decirlo así, ¿no? De la estrategia de comunicación, con lo que tú y yo sabemos que hay que hacer, esta narrativa de este plan, pero tiene que serse diferente. Y luego tienes que hacerlo dinámico, porque no puedes poner un anuncio y dejarlo ahí. Ahí viene la interacción y el engagement. Es una estupidez, perdón que lo diga así, pero que las marcas no entiendan que no pueden contratar al que le sobró ahí, al que es el asistente de no sé quién, o al becario, con el respeto a todos los chavos que nos pueden estar escuchando, que no tiene la capacidad de entender el producto, el mensaje, la importancia de lo que estás posteando y responder como community manager a lo que la gente te pregunta. Tienes que tener interacción. Y esa interacción no tiene que ser gracias por hablarnos. Pensamos en ti, cheque ese link. No. Por eso también la inteligencia artificial cobra más valor. Este tipo de chatbots y de interacciones que se vuelven más naturales hacen que tu engagement y tu resultado y tu viralidad, por decirlo de una manera real, orgánica, se dispare. Porque estás interactuando. Y esa es la belleza de las redes sociales. Hay un va y ven. Con un espectacular en Reforma, no. Estás viendo un anuncio y se acabó, ¿no? Entonces, sería para empezar lo que nosotros hubiéramos hecho con esta empresa y luego un seguimiento de la tendencia y las temperaturas de lo que está pasando, cómo la gente reaccionó a eso, aplicar una estrategia para esa reacción y de mantenimiento. Porque ahora ya tal vez saliste el problema, ahora que te vuelvan a creer. Yo quiero ver en 4 o 5 meses que vuelva a pasar algo en una tienda. No, bueno, es como estos juegos de feria, ¿no? Que tienes un martillo así como colchonado y sale un changuito y le estás pegue y pegue y pegue y pegue y pegue. A ver hasta cuándo te cansas, lo aguanta, ¿no? Para empezar sería lo que yo creo que habría que hacer y con unas mediciones en tiempo real, que esa es la diferencia, ¿no? Cualquier momento se te dispara. Un competidor lo usa en contra tuya, se vuelve una agenda política, por ejemplo, ¿no? Ojalá no, pero puede salir ahí un vivo diciendo en cierta zona que quiere cambiar la ley y agarrarse del ejemplo, sea válido o no, pero se agarra esa tendencia, que es así como le llamamos,
Y aquí pagan justos por pecadores, porque pues, las empresas salen, ¿no? Sí. Los empleados pues, ganan de la cantidad de ventas, en fin, y ahí es donde pega, digamos que otro nivel todavía más tristemente, no responder y no tener una estrategia bien hecha. Sin duda, sin duda. Definitivamente que nos contraten, Ali Kratos, podríamos manejar esa crisis. Pero fíjate que me dejas muchas insights en esto que acabas de mencionar, porque hay una parte importante. La semana pasada me preguntaban en un foro sobre esas soft skills que deberíamos de tener todos los comunicadores, sin importar en qué nivel estemos o cuántos años de trayectoria. Y yo mencionaba el tema de procesos, porque procesos y proyectos, ¿no? Pero en el tema de procesos, a mí me parece que una crisis como esta, el ejemplo que acabamos de tener, no es tener un papel bonito que diga vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3, sino realmente manejar esa comunicación interna de forma constante. La comunicación interna no sirve si no es constante. Y entonces hay empresas que han tenido ya incluso la pericia. Rappi, por ejemplo, en la pandemia, sé que tuvo un aprendizaje brutal porque todos los días vivían en una crisis. Y entonces el poder manejar esto desde el punto de vista del previo, desde la parte interna, a lo mejor a veces se logran parar incluso estas crisis externas si logramos parar la interna, ¿no? Muy probablemente en este ejemplo pudo haber sido así porque no era una cuestión única, ya se habían suscitado varias cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí el estratega pues no sé, digo, puede ser el director o el director de comunicación interna, quien haya tenido a su cargo todo esto, ahí la parte previa es lo que puede hacer también la diferencia, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón y regreso a mi palabrita de hoy, congruencia. Si no eres congruente internamente con tu empresa y tus empleados, si no te la creen, tampoco te van a ayudar afuera, ¿no? Y eso no se logra con estas estrategias de pegar circulares y postercitos en los pasillos de las empresas o mandar un mail cada lunes diciendo las tonterías que te ocurran. Eso al contrario, se empieza a volver un rechazo, ¿no? Es como si a un niño chiquito le pones ahí en su cuarto un letrerito que dice cómete tus verduras porque son muy sanas. El approach no debe ser ese, y al contrario, empieza a tener ese rechazo, o lo que sea, tal es un ejemplo un poco burdo. Las empresas, si no hay congruencia con la gente, y ellos mismos tienen que salir a defenderte. Yo no sé si en la tienda hubiera salido el gerente de la tienda diciendo, no, a ver, no, somos un equipo unido, esto no pasó así, tal vez fue un accidente, no sé, estoy inventando, pero sale él, en fin, empieza a ver esto. Hoy que parece que en las tiendas hay un pleito entre empleados y no importa hasta qué punto está llegando, pues hay un muerto. Vamos a ver qué otros problemas no tienen y cómo empiezan a hablar en las tiendas, como todos los movimientos estos de Me Too y demás, ¿no? Black Lives Matter, todo esto, pues alguien encienda la mecha, a ver cómo paras la bomba, ¿no? Totalmente. Y claro, esta tienda va a ver las repercusiones no solo ahorita, sino en un futuro, si es que no manejan correctamente esto que sucedió. Y hace rato mencionabas la palabra viralidad, y creo que es un término, sí, perdón, pero está bastante prostituido, creo yo, como sí, usado, pero para todo. ¿Qué es para ti la viralidad? ¿Es bueno, es malo, hay que hacerlo, no hay que hacerlo? Yo creo que es buenísimo el punto que dices, porque como muchos términos se acaban prostituidos y parecieran malos, ¿no? Nosotros hacemos dos cosas. Viralizar, perdón, o mediatizar. Y mediatizar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener presencia en medios, en líderes de opinión, en reporteros, sí, en influencers que puedan aportar, ser y sostener un mensaje y otra ser congruentes. Y eso es a través de los medios. Por eso es tan importante a todos nuestros amigos, periodistas, reporteros, no llamarles y decirles, oye, fíjate que voy a vender ahora popotes, ponme aquí en... Y luego, ¿de qué hablo? De los popotes, ¿no? Estás ayudando al planeta. En fin, debe haber contenido, tiene que haber algo y lo mediatizas. Y esa mediatización no nada más no es gratis, no me refiero a que se pague, sino de que si el contenido hace sentido y das un resultado y lo demuestras, es el mejor aliado que tienes como empresa o producto. Ahora, ¿qué es viralizar? Viralizar es un término que nos agarra en curva porque ni siquiera sabíamos qué era eso. Viene de virus y viene de que a alguien le da gripa y enferma 2 y enferma 4 y enferma
a 8 y a 16 y acabamos con un COVID, ¿no? ¿Qué significa viralizar o viralizarte? Que lo que pusiste, el contenido, por la razón que sea, morbo, interés, comedia, se hace atractivo. Y se hace atractivo no nada más porque los algoritmos lo replican, porque creen que es atractivo, sino porque la gente lo validó, porque se rió, porque se impresionó y lo compartió y lo comentó y lo aplicó algo en su vida, ¿no? Entonces, esa aceptación como usuario único hace que el material sea válido. Puede que no te guste, puede que no sea algo que estés de acuerdo, pero ahí está. Entonces, lo que trae forma y fondo se mantiene. Es como la música. La música buena, no me importa qué te guste o qué no, pero lo bueno se mantiene. Okay. 30, 40 años. Lo feo se olvida. La música mala se olvida. Es pasajero y tiene muchos venta de discos y conciertos, pero acaba olvidándose. Acuérdate cualquier grupo ochentero, noventero, dos milero, que era lo máximo, ahorita no te acuerdas ni cómo se llama. Y hay canciones de 50, 60 años que están como nuevas. Yo tengo 2 niñas de 13 años y cantan canciones de los 70. Y no porque se las puse yo, es porque algo tienen que llama la atención. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo entender que nosotros como relacionistas y todos los que están alrededor de esto, entendamos y nos entra en las venas que no importa el vehículo, si no hay contenido, no hay forma, no hay carnita, como digo yo, no hay creatividad, ahí se queda el mensaje. Otra vez, ¿cuántas campañas no has visto chistosas que crees que son un boom de cualquier cosa, de publicidad, relaciones públicas? Pasan un par de años y nadie se olvida, nadie se acuerda de ellas. Nadie se acuerda, claro. Nadie se acuerda de ellas. Y fueron chistosas en su momento, pegaron fuerte en su momento, no trascendieron. ¿Cómo me gusta decir esto? A ver, no quiero parecer como que estuviera hablando mal de un área como el marketing. Yo creo que tiene un papel importantísimo, ¿no? Pero déjame explicarlo así. El marketing, perdón, la publicidad te da un cliente hoy, ¿no? Lo que nosotros hacemos te da un control de un mercado entero, o sea, todo el tiempo mañana. De alguna forma lo que hacemos es facilitarles el trabajo para que comuniquen lo que la gente ya cree, ¿no? Y es un trabajo brutal. Es de alguna forma, cuando con una campaña de marketing grite algo, te diga, aquí estoy, cuesta tanto, en fin. No lo hagas ciegas. Cuando exactamente, digamos que busca y paga esa atención. Vas y pautas $1,000,000 al día y te ve todo el planeta, ¿no? Si no hay una autoridad, si no hay una confianza, no hay cartera que alcance. No hay cartera que alcance. ¿Cómo lo construyes? Con lo que hacemos nosotros. Y regreso, contenido, creatividad, congruencia. No es fácil hacerlo. Y a todos los chavos que vean, pues en el sílabus va a salir ahí, ¿no? Cómo poner un mensaje y cómo hacerla, háganlo. ¿Qué significa? Y regreso un poquito esto. Y nos pasó a todos. Mira, yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Nadie aprende realmente cómo funciona la cosa a menos de que meta las manos. Cuando fuiste pasante no sé dónde, talachas por acá y por allá, el chiste del IBM, ¿no? De IB por las tortas, IB por esto, IB por lo otro, pero tienes que entender cómo funciona la vida real. Y a veces es menos romántica, normalmente es menos romántica de lo que creemos, ¿no? Es que las cosas sucedan, es que las cosas se entiendan, y cómo quisiera terminar un poco este punto. No importa a qué te dediques, hay que escuchar al que tienes enfrente. Hay que entender lo que busca, no como lo quieres ver tú, no como lo quieres hacer tú, no como tú hagas tu estrategia, no tienes que llegar a imponer, vas acompañando. Pero si no entiendes lo que está buscando, en este caso la empresa o tu cliente, no vas a llegar a ningún lado porque no importa cuánta calificación sacaste, tus especialidades, tus 8 doctorados y la especialidad que tuviste y el éxito con alguna campaña, siempre empiezas de cero, ¿no? Y siempre aprendes algo, pues, del que tienes enfrente. Y para todos los que nos escuchan, esta opinión de Gonzalo, lo que nos acaba de regalar, es oro molido por un motivo, y es que Gonzalo, como lo dijo en un principio, estaba del otro lado, era esa persona que hablaba con las agencias de relaciones públicas, con las agencias de comunicación, le daba y le entregaba un tesoro y estas agencias hacían lo contrario, y Gonzalo
decidió en algún momento cambiar este rumbo porque aparte le apasiona y te agradezco mucho la generosidad de compartir todo esto, Gonzalo, es bien valioso, pero justamente quería preguntarte esto para ir cerrando. ¿Cómo tú le dirías a esos que están donde tú estabas en algún momento, que siguen sin entender lo que hacemos, que siguen sin entender el valor, que siguen sin a lo mejor cuestionar y pedir? Saber pedir también es importante. ¿Qué les dirías tú? Creo que hay una concepción un poco errónea a veces de lo que hacemos como PRs. Por favor, dinos qué es lo que... Bajarle 2 rayitas a la soberbia, porque el empresario es exitoso, la empresa que vende mucho, que le hace muy bien en su área de acción, no significa que sepa todo. Oye, pero ojo, aquí lo que acabas de decir es valioso, porque este es un perfil y hay otro perfil que es el que está en medio, que es el gerente, que tiene al dueño aquí diciéndole vende, 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 y claro, el gerente no sabe si invertirle más a la fuerza de ventas que al equipo de comunicación. Yo creo que tienes que ser, en el segundo caso, un aliado y un facilitador, no una competencia, no un tema de quién lo hace mejor o llego a enseñarte. Tiene que haber una simbiosis con este grupo de personas y ayudarles a que lo comuniquen. Y al de arriba, te están contratando porque no saben, te están contratando porque deberían de estar escuchando esto. Ahora, lo que pasa es que también hay mucho fantoche. A mí me llegaron empresas de relaciones públicas hace años, estoy hablando de 10, 15 años, perdón que lo diga así, presentaban las cosas con falsa ortografía. No puedes tener a alguien en el área de la comunicación, de la estrategia, de las formas, que presente las cosas con falta de ortografía. Es ridículo. Si no hay intereses de cómo lo estás haciendo, ya no sigamos platicando, ¿no? Y otro tipo de ejemplos, ¿no? Las cosas a medias, estos chavos que tienen que entender. Primero que se van a tener que desvelar en serio, ¿no? Eso de trabajo de 9 a 6 y ya después me voy a surfear, no va a jalar todo el tiempo. Tienen que mancharse las manos, tienen que ver los detalles, dicen por ahí el diablo está en los detalles, tienen que ser muy claros con eso, y eso regresa a las empresas cuando dices del otro lado. El director, el que sea el dueño, tiene que entender que es algo que debe hacer, tenemos que ayudarle a que lo entienda, pero que no lo sabe hacer. Y que si su plan es medio que le vayan marcando la línea, después hacerlo internamente, está bien, se vale, ¿no? Good luck, pero se vale. Y abajo, el equipo tiene que entender que eres un aliado. Es así de sencillo. Todos dejando claro el objetivo común. Y otra vez regresando, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es cobrar un fee y que salgan en un par de entrevistas al mes y que estos tipos salgan ahí con sus familiares y sus stakeholders diciendo, mira, me sacó aquí el periodista que quieras y hablamos. ¿De qué hablaste? ¿De qué te sirvió? ¿Cuál era el objetivo? No hay una expectativa clara. Puede salir diario hablando. ¿De qué le sirvió? Si no lo tiene claro, no va a durar mucho la relación con nosotros, por ejemplo, y tampoco su equipo te va a ayudar, ¿no? ¿Cuántos clientes no has tenido tú que tu mismo aliado es aquel mando directivo o gerencial que entiende que lo estás haciendo y que pide paciencia para dar resultados? Se la está jugando contigo, ¿eh? A ti te dejan de pagar un fee, a él lo corren de la chamba. 100%. 100%. Oye, Gonzalo, bueno, para ir cerrando un poquito, hace rato me llamó mucho la atención que platicabas sobre algunos pasos básicos como para ir viendo, si no tienes contratado una agencia, bueno, tú desde tu trinchera, ya seas el gerente, el director, el emprendedor, decías, primero revisen su sitio y me gustaría que nos regalaras algunas como recomendaciones básicas que pudieran empezar a hacer desde hoy para, bueno, primero que se empiecen a preocupar sobre su reputación digital. ¿Qué es lo que les recomendarías? Unas 3, 4 puntos básicos. Primero, entendiendo a qué se dedican y si les sirve o no les sirve y demás, tengan sus redes sociales. Ya no puedes no tener redes sociales. Punto. Algo tienes que transmitir, pero tienes que hacerlo. Y no tienen que estar estáticas. 2, tienes que estar convencido de que tienes que trabajar en ellas. No es poner la foto de una paloma volando en el horizonte, diciendo feliz día de las palomas, ni poniendo en LinkedIn que la empresa tuvo un resultado en el tercer cuarto bien interesante. Hay que trabajar y tiene que haber un responsable dedicado a hacerlo, ¿no? Normalmente tiene que ser alguien in-house, junto con alguien fuera que sepa cómo, dónde y demás, pero tienen que tener. Website.
básico. Lo primerito que hace cualquier persona, además de redes sociales, de ver este dinamismo, es ir a un website, tal vez 2 segundos, pero saber que existes, ¿no? Saber que estás en cierto lugar, que haces tal cosa, saber que existes. Vas creando esa confianza tan rápido, ¿no? 3, tienes que estar listo para ir cambiando. O sea, no te vamos a dar una línea, los estrategas de una chambita, vas a hacer una hojita de Excel y vas a poner a alguien cada mes a hacer lo mismo. Esto cambia cada 2, 3, 4 meses. Cambian las plataformas, cambian las formas, y tienes que entender que te tienes que ir subiendo a lo que va pasando. Tienes que estar pendiente del entorno, ¿no? Y la última, que a todos nos cuesta trabajo porque esto va más rápido que nosotros, la inteligencia artificial, no nada más como concepto, sino como herramienta. Hay N cantidad de cosas que se van sumando, hacer las cosas más rápido, más fáciles, pero no son soluciones definitivas ni únicas. Tiene que haber alguien que las entienda, que las analice, que las implemente. Son eso, herramientas. Yo no creo que van a desaparecer todos los trabajos del mundo por poner un AI, pero si no lo sabes usar, el que va a acabar con chambas es el que sabe usarlas, ¿no? El que sabe aplicarlas, no el que cree que no sirven para nada, ¿no? ¿Cómo me gustaría terminar como mensaje a las empresas? Otra vez un poco duro, pero o te renuevas o te mueres. O sea, si no estás ahí, alguien lo está haciendo. Si tú no estás comunicando, si tú no estás avisando, si tú no estás alineado, alguien lo está haciendo por ti. Cada empresa tiene su foco, su forma, su temporalidad, sus modos, se respetan. Pero si no estás ahí, no hay manera de que te vaya bien. Piensa en un hotel que no tiene un sistema de reservaciones en línea. Yo ya no conozco a nadie que agarre un avión y llegue a donde quieras, o el coche, o el tren, o el que sea, y llegue al mostrador del hotel para preguntar si tiene habitaciones. Todos tienen que tener un sistema y una estrategia y una operación, si no, no venden cuartos, ¿no? Sin duda. Sin duda. Es que además todos tenemos reputación, todos tenemos una huella y bueno, si no la operamos nosotros, le estamos dejando en manos de alguien más que la opere, en este caso la IA. Entonces... Le diste clave algo para... No es que no tenga reputación, la tienes, no la conoces, no sé si es buena o mala, pero la tienes. Y la tienes tal vez con tus 5 clientes, ¿no? O con tus proveedores, pero la tienes. La tienes. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿quieres dejar que alguien más maneje tu reputación? ¿La estás dejando en manos de alguien más? ¿O mejor déjalo en manos de un experto? Porque cada vez vale más. Además, claro, por supuesto. Gonzalo, ha sido una plática de verdad enriquecedora. Esto va a quedar como una especie de biblioteca para todos los que quieran aprender mucho más sobre esto. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Me gustaría cerrar con las 3 R's que tenemos acá en el podcast: redes, recomendación y un reto operativo. Mira, mis redes son muy sencillas. En LinkedIn estoy como Gonzalo Valles Torres, con ese las dos, los apellidos, Valles Torres. Y en todas las demás estoy como Chalo Valles. Es muy fácil encontrarme, ¿no? Y Kratos, la compañía en LinkedIn es kratospr.com. Bueno, la página kratospr.com y kratospr. Espero que les guste lo poco que ponemos, porque en casa del herrero es a donde palo, ¿no? Nos falta ser todavía más eficientes, imagínense eso. ¿Quién dice eso? Una recomendación, pensé mucho en esto y les voy a decir una que estoy recomendándose mucho y les voy a decir por qué. Es una película que vi en Netflix mexicana que se llama Contraataque. Y la agarré porque he visto tantas que ya no sabía qué ver. Vi por ahí un review muy rápido, Regreso a la Confianza, por ahí que estaba buenísima. Literalmente me metí, vi los primeros 3, 4, dije, a ver, ya la voy a ver. Y le voy a dar 3 minutos. La he visto 3 veces y me dejó impresionado. ¿Y por qué hablo de ella? Porque cambia y maneja la percepción. ¿De quién? En ese caso fue mía. ¿La percepción de qué? Del ejército mexicano y de la calidad de producción de una película mexicana. Sin demeritar a nadie, pero teníamos años viendo películas con cierta forma, cierta calidad, ciertos actores. Qué flojera, la neta. Qué flojera, y era la misma cosa y parecían telenovelas en película, ¿no? Y siempre salían los mismos 3 pelados. Gente talentosa, pero 3 pelados. Esta es una película que no se le voy a echar a perder a nadie, véanla, que te convence de que existe un grupo y una forma y gente comprometida en nuestro ejército, por decirlo de alguna forma,
que se rompe la madre por la gente y se sube al cerro a tirar balazos, y la forma en que lo hacen y lo tratan y demás está espectacular, ¿no? Entonces, si tú tienes una percepción del ejército de este país hoy de una manera, tal vez si ves esta película, hay que ser claros, es una película, puede cambiar tu percepción. Y cuando te encuentres a uno de estos militares en la calle o en la carretera, podrás pensar diferente de ellos, que no nada más están plantando arbolitos y son gente que no tiene un compromiso. Hay gente que se la raja. Por eso me gustó tanto, ¿no? Es espectacular la película. No me acuerdo. Contraataque. No tiene estos artistas conocidísimos, ¿no? Sin decir nombres, vale la pena. Ojalá les guste mi recomendación. Y Carla, el reto creo que lo dije entre líneas hace ratito. Creo que el reto, desde el nivel estratégico y como un caso más práctico, es que si defines una estrategia y un plan, síguela. El reto luego es seguirla, porque el cliente te cambia, te pide, te espanta, ¿no? Te presiona. Ya lo hiciste, y si lo hiciste bien y lo definiste y tienes una estrategia, síguela. Tienes que ser fiel a esa. Se puede ajustar, se puede revisar, pero ya lo hiciste. No te espantes. Si no te dejan, mándalos a volar, porque no están respetando tu chamba. Muchísimas gracias, Gonzalo. De verdad, todos estos insights que nos diste han sido de gran utilidad, van a ser de gran utilidad. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia? Ay. Levantarse de buenas todos los días. La actitud manda, tú defines tu día. Claro, desde ahí empieza. Estamos rankeados como una de las profesiones más estresantes del mundo y creo que hay que buscar muchísimas salidas para poder lidiar todos los días con lo que nos toca, que muchas veces es apagar fuegos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, todo el tiempo. Pero bueno, pues también les cobramos por eso. Así es, Gonzalo. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado por acá. Y bueno, pues esto fue el PR y el periodismo. Si este episodio te dejó ideas, reflexiones, por favor, compártelo. De esta manera nos permite seguir construyendo puentes entre las diferentes áreas de la comunicación. Y bueno, recuerden que en este mundo todo comunica. Hasta la próxima. Esto fue el PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.